Este es mi cuarto vídeo de astrología mundana. Voy a hablar de la conjunción y las distintas afectaciones de Saturno-Plutón. Saturno y Plutón. Saturno y Plutón se unen en el cielo aproximadamente cada 34 o 35 años. El trasfondo que impera cuando estos dos planetas se aspectan es el de bloques o grandes bloques de poder ideologizados que se tensan y se enfrentan de manera explícita o solapada. Se produce una intensificación o radicalización de posturas ideológicas, se dan serias transformaciones de los sistemas hegemónicos imperantes a nivel económico y político, con la posible aparición de nuevos órdenes mundiales. Se dan siempre crisis económicas muy severas y también las tensiones que se producen entre los países o bloques de países desembocan normalmente en guerras armadas. Vamos a la historia. Conjunción Saturno-Plutón en el signo de Cáncer, año 1914. Al potenciarse los nacionalismos, se produce la Primera Guerra Mundial. Se resquebraja en esa época el sistema austrohúngaro y surgen muchos nuevos países en Europa. También surge en esos años el comunismo en Rusia. Oposición Saturno-Plutón, año 31. En esa época se da la Gran Depresión económica del año 29, 2 años antes de la conjunción. Segunda conjunción Saturno-Plutón, año 1947 en el signo de Leo. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y nuevamente aparecen en el mundo dos grandes núcleos o polos de poder. Por un lado, las democracias liberales conducidas por Estados Unidos y por el otro lado el comunismo de la URSS. Lo que se dio en llamar en aquella época la Guerra Fría, que duró bastantes años. Se crea la ONU a nivel mundial y también se crea el Estado de Israel. Oposición Saturno-Plutón, año 1964, se manifiesta de manera más álgida la guerra de Vietnam. Me olvidé de decir que en el 47 otro hecho importante fue la revolución comunista de Mao Zedong en China. Tercera conjunción Saturno-Plutón, año 1982 en el signo de Libra. Surge el Estado Islámico en Irán y los talibanes en Afganistán. Hechos que a la postre van a ser muy importantes en todo lo que es el mundo árabe y también el terrorismo. Se producen muchas guerras en el mundo, entre ellas la guerra de Malvinas, que se da precisamente cuando Saturno-Plutón se acerca al ascendente libriano de la carta natal de Argentina, y otras guerras como la del Líbano. Oposición Saturno-Plutón, año 2001, ataque a las Torres Gemelas, inicia la guerra contra el terrorismo comandada por Estados Unidos, y se cristalizan los ataques armados a Irak y Afganistán. Finalmente, cuarta conjunción Saturno-Plutón ahora en enero del 2020. Anteriormente, cuando se había producido una conjunción Saturno-Plutón también en Capricornio, esto se dio en el año 1518-1519, cuando empieza a proliferar en el mundo el comercio entre Europa y el continente recién descubierto que es América, por lo cual se forman al menos dos bloques antagónicos, por un lado España y por el otro lado Portugal. Ahora, ¿qué está pasando ahora en el 2020 con la conjunción de Saturno-Plutón que se dio el 13 de enero? Nuevamente la manifestación de dos grandes bloques, por un lado Estados Unidos y las democracias europeas, y por el otro lado Rusia, Irán, Venezuela, Cuba y China, que se oponen al sistema capitalista. A nivel mundial se manifiestan posturas separatistas, no inclusivas y proteccionistas a nivel nacional, racial y económico, que se manifiestan, por ejemplo, a través de el rechazo a los musulmanes, el odio a los inmigrantes, el muro de Trump, el Brexit inglés y el separatismo catalán. También se dan otros separatismos importantes en Europa, de países que quieren escindirse del país que los contiene. Aparecen en el mundo nuevos líderes con posturas extremistas, sobre todo de derecha, que parecen desconocer los regímenes democráticos, aunque pertenezcan a países democráticos y hayan sido elegidos democráticamente. Tal es el caso de Bolsonaro, Trump y Boris Johnson. Finalmente, como máxima expresión de esta conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, que es uno de los signos más separatistas
del zodíaco y que siempre tiene que ver con cosas duras y con muros, estamos ahora en una situación donde todos los países ponen muros o cierran sus fronteras, y esto se transforma en el golpe más severo y más fuerte al sistema capitalista como nunca antes nadie lo había imaginado.